Hola gente, bienvenidos al canal Inca Cani. Mi nombre es Maggie. Les hablo desde España y les doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Hoy les traigo un vídeo a petición de un suscriptor que es Ferfer. Él ha pedido este vídeo que titula "El capitalismo, el mejor sistema posible". Spoiler, ni de broma. Antes de empezar a ver, prefiero leer qué es el capitalismo para que ustedes tengan una idea y yo también, para no estar equivocándome. Así es que vamos a leer. Dice, ¿cómo explicar a un niño qué es el capitalismo? Lo más fácil. El capitalismo es un sistema social económico cuyo principal elemento es la propiedad privada. Está a su vez derivada del capital, de donde produce su nombre, es decir, el dinero medio por el cual se pueden obtener bienes materiales, además de poder pagar con él el trabajo realizado por otros o crear una red. Hasta ahí bien. Ahora sí, vamos a ir a ver el vídeo a ver qué es lo que nos dice. ¿Es el capitalismo el mejor sistema posible? Spoiler, ni de broma. Bill Gates publicó hace poco esta imagen en su cuenta de Twitter y añadía, este es uno de mis infográficos favoritos. Muchísima gente infravalora cuánto ha mejorado la vida en los últimos 2 siglos. Lo que voy a hacer es escuchar una buena parte de este vídeo, porque yo no puedo dar una opinión solamente escuchando la introducción o algo. Hay que por lo menos escuchar unos 1 minuto o dos para tener una idea de lo que está hablando. Así que vamos a seguir escuchando. Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, venía a hacer con este infográfico una defensa del sistema económico vigente, el capitalismo. Tanto Gates como otros apóstoles del capitalismo basan su defensa de este sistema sobre todo en un dato, el de la pobreza extrema. Seguro que alguna vez habéis escuchado eso de que el capitalismo es el sistema que más gente ha sacado de la pobreza en toda la historia de la humanidad, como para justificar que debemos seguir con él. Este argumento lo repiten sin cansarse pregoneros del capitalismo como Escotado, Rayo, Lacalle o Sala y Martín, entre otros. La realidad es que el libre mercado nos beneficia a todos, especialmente a los más pobres. Ningún otro sistema económico ha sacado a tanta gente de la pobreza como el capitalismo. Y, por tanto, los más interesados en que haya capitalismo son los pobres, no los ricos. La pobreza está bajando y está bajando porque las economías de todo el mundo crecen, de casi todo el mundo crecen. Y una de las razones por las que crecen es que muchas de ellas han adoptado economías de mercado. Porque la reducción de la pobreza con el capitalismo ha sido tan absolutamente espectacular que en el rato en el que hemos estado charlando nosotros, han salido de la pobreza alrededor de 150 personas en el mundo. Bueno, lo hemos escuchado, como ha expuesto, ha sido para mí un poquito de dar un barajazo en la cara, porque yo no les voy a explicar con diapositivas ni les voy a hablar del capitalismo pues con fechas ni con años, porque si yo quisiera hablar con años y fechas tendría que irme hasta la época de los incas y mucho más, y hasta la época de los egipcios y mucho más. Años atrás tendría que irme para hablar del capitalismo, porque aparte de eso, el capitalismo donde más ha salido a flote es con la industrialización, ¿no? Pero aparte de eso, yo les voy a hablar como persona civil, como persona que desde que yo tengo uso de razón, no les voy a hablar no les voy a hacer toda la historia del capitalismo. No, no, no. Yo les voy a hablar como persona que me afecta o no me afecta el capitalismo. Desde este punto de vista les voy a hablar. Hemos escuchado a Bill Gates y a otras personas que el capitalismo para ellos es el mejor. Bill Gates se ha hecho multimillonario no explotando materias primas, él ha explotado la que es la tecnología, que es muy diferente. Él quizás en cierto grado no está haciendo una contaminación al planeta, quizás en un porcentaje sí, pero no en un porcentaje alto como la mayoría de los capitalistas que están haciendo hoy en día. Aparte de aquellas personas que dicen que el capitalismo saca a la gente de la pobreza, pero para mí eso es una absoluta mentira, porque les voy a decir,
¿Desde cuándo ha iniciado la industrialización? ¿Cuándo ha comenzado la era de la industrialización? Hace muchos años. Desde entonces hasta ahora, del 100% de la gente, supongamos, ¿qué porcentaje es millonario? El 5%, el 95% seguimos siendo pobres, entre comillas. Entonces, ¿ustedes creen que ha funcionado? O sea, que vamos a tener que esperar otros 100 años para que sea 10% y el 90% siguen siendo pobres. No, estamos locos, ¿no? No es así. Y para entonces el planeta quizás ya no va a existir, va a estar abajo. Entonces, ¿qué diría? Tampoco estoy diciendo que el capitalismo es malo. Eh, Tiene todo su término medio, ni malo ni bueno. Hay que sacarlo algunas cosas que afecta y algunas cosas que no afectan. Entonces, como les estaba comentando, que Bill Gates se ha hecho millonario, ya saben, con la tecnología. Y otros contaminan el ambiente, contaminan talando muchas cosas, creando redes de consumición, creando todo tipo de cosas para que la gente se siente insegura y quiera comprar cosas para sentirse segura, ¿no? Aparte de eso, el capitalismo no hubiera crecido si en los gobiernos no hubiesen dejado que se hagan cargo de los suministros básicos de un país, como ser la luz, el agua, el gas, la educación, la sanidad, la vivienda y el empleo en sí. ¿Por qué les digo esto? Porque todos esos suministros es la base del diario vivir de un país. Si todos esos suministros se hacen cargo empresas privadas, lo que van a hacer es no respetar las leyes de un país, porque ellos tienen que hacer un convenio. Si en ese convenio si un país no tiene su propia tecnología para generar energía ni para explotar los pozos de gas o petróleo, no tienen arquitectos para hacer viviendas, no tienen médicos para cubrir lo que es la sanidad, no tienen profesores preparados para cubrir la educación, tantas cosas, pues los que van a querer aprovechar de eso van a ser los que tienen las empresas privadas. Entonces, ¿qué necesita un pueblo para cambiar? Uno, tener todos esos servicios a cargo del pueblo, del gobierno, como es, ¿no? Por eso está el gobierno. Todos esos suministros tienen que estar a cargo de eso, para que sean públicos. Algunos, como es la sanidad, como es la educación, el transporte, eh, las viviendas y muchas otras cosas, obviamente generando empleo para el país, todo eso generando empleo. Pero como les he mencionado, como no hay profesionales, tienen que contratar profesionales de exterior. Y un país cuando no tiene profesionales es un país pobre porque no tiene tecnología propia tampoco. Y es cuando se genera la pobreza. Por mucho capitalismo, por mucho dinero que haya, ese dinero no se queda ahí, el dinero se lo llevan las empresas privadas. ¿Cuándo se queda? Cuando la gente está preparada, cuando la gente empieza a estudiar, cuando empieza a cubrir las profesiones que se necesitan, como arquitectos, como médicos, cirujanos, profesores, transportistas, como todo lo que electricistas, ingenieros en petróleo, ingenieros en sistemas. Todos esos profesionales, si tiene un país, pues va generando una economía para el país, ¿no? Pero si no tiene, no va a generar. Así que siempre van a venir empresas privadas a querer llevar eso. Y al mismo tiempo el gobierno tiene que nacionalizar todas esas cosas para un país. Eso no significa que no va a haber capitalismo. Va a haber capitalismo porque tiene que generar dinero para que la gente siga circulando el dinero. Quien hace circular el dinero es la gente. No circula por obra y magia del Espíritu Santo. La gente hacemos circular el dinero. La gente le damos poder.
no le da el poder al gobierno. El gobierno puede decir, este billete lo vamos a sacar porque sí, si nosotros no queremos que circule, pues no circula, ¿no? Si nosotros queremos que circule, empezamos a usar y va circulando. Y eso se genera poder, le damos poder al dinero. Luego, ¿cuándo la gente deja de estudiar? Cuando las empresas privadas eh, tenían que pagar supuestamente a 10 empleados, pero ven que hay desempleo, contratan en vez de 10 empleados, contratan a 20. Con el sueldo que tenían que pagar a 10, pagan a 20. Entonces es un sueldo muy mínimo y a sus hogares llevan muy poco dinero y en sus hogares tienen hijos y a veces no pueden estudiar por falta de dinero. Entonces el hijo mayor o los hijos tienen que empezar a trabajar, dejan de estudiar, buscan trabajo y se genera inestabilidad, tanto educacional, tanto económico. Es por eso que nos siguen manteniendo ahí. ¿Sí? Y aquellas personas que no se dan cuenta que el estudio, que el saber aprender, que el querer sobresalir no solamente se trata de emprender, también se trata de estudio. No estoy diciendo que el emprendimiento está mal, el emprendimiento está bien siempre y cuando no necesites de un profesional. En el momento que en tu emprendimiento necesites a un profesional, eso significa que estás equivocado en emprender, porque ya estás dependiendo de un profesional, ¿no? Y hoy en día el emprender ya no es solamente, ¿cómo les digo? Emprender por emprender. O decir, sí, yo voy a hacer un café internet, pero para ese café internet tienes que saber tener ordenadores. Y esos ordenadores, ¿quién lo maneja? ¿Quién lo ha hecho? Uno que estudia de sistemas, ingeniería en sistemas o en programación, en otras cosas, para que exista un ordenador. Entonces, hay muchas cosas que ustedes tienen que ir analizando. Según a eso se va generando el capitalismo. Y la pobreza no es que salga porque generen los grandes empresarios empresas, se genera porque nosotros consumimos. Nosotros tenemos que dar prioridad qué consumimos, qué no. Eso es lo importante también. ¿No? Hasta el momento eso es lo que voy a decir, a ver qué es lo que nos dice ahora, porque si no yo me voy hablando, vamos a escuchar. La historia de la humanidad, por tanto, debemos seguir con él. Quizá no es perfecto, pero es el mejor que conocemos. Este dato de la pobreza extrema se muestra en el primero de los gráficos de Gates, en el que se ve como desde el año 1820, más o menos cuando el capitalismo se consolida y empieza a expandirse, ha habido un descenso brutal de ella. Tal y como lo presenta el gráfico de Bill, parece una evidencia incuestionable. Pero este gráfico es mucho más que cuestionable y además tiene alguna que otra trampa. Vamos a verlo. La primera y más clara trampa es esta. El Banco Mundial empezó a recoger los datos sobre la pobreza en el mundo en 1981, por lo que los números rigurosos y fiables sobre la pobreza se remontan como máximo hasta ese año. Entonces, ¿cómo consigue el gráfico de Gates llegar hasta 1820? Pues si vamos a la fuente original, Orwellian Data, vemos que para los datos de 1820 hasta 1980 se basan en una fuente que no es el Banco Mundial, sino el informe Desigualdad entre los ciudadanos del mundo de dos economistas llamados Bourguignon y Morrison, cuyo objeto de estudio no fue exactamente la pobreza, sino la desigualdad. Además, varios países quedan excluidos de este informe y los datos de pobreza extraídos son cálculos a partir de estimaciones. Lo dicen en la propia web de Orwellian Data. El punto de partida de Bourguignon y Morrison es estimar la distribución global de los ingresos a lo largo del tiempo. El cálculo de la pobreza extrema se calcula luego con la parte de población mundial con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, según la correspondiente distribución estimada de los ingresos. Desde 1981 hacia adelante tenemos mejores datos empíricos para la pobreza extrema. Desde 1981 los datos provienen del Banco Mundial, que basa sus estimaciones en encuestas a los hogares. Aquí hay peleas entre economistas sobre si los datos de Bourguignon y Morrison son válidos para estimar la pobreza durante esos años o no. Los de Orwellian Data obviamente dicen que sí y otros más críticos dicen que su fiabilidad es más que dudable. Pero sea como sea, es bastante claro que fusionar datos de procedencia y rigurosidad tan diferentes y presentarlos en un mismo gráfico cronológico, sin ninguna advertencia ni asterisco ni nada, es cuanto menos tramposo. Pero bueno, supongamos que el gráfico es más o menos acurado, pues aun asumiendo esto hay más cosas.
Una de ellas es dónde sitúa el umbral de la pobreza. Lo sitúa igual que el Banco Mundial, en los 1,90 dólares internacionales al día. Es decir, las personas que viven con 1,90 dólares internacionales al día o menos viven en la extrema pobreza según el Banco Mundial y Gates. Paréntesis. ¿Qué son los dólares internacionales? Vale, el dólar internacional es una moneda imaginaria que se usa para medir la capacidad de compra de una persona en cualquier lugar del mundo. Toma de referencia lo que compra un dólar en Estados Unidos en un momento concreto, el año 2011, y ajusta ese poder de compra a las monedas y precios del resto de países. La idea es que un dólar internacional puede comprar exactamente lo mismo en Estados Unidos, Mali o China. Muestra un poder de compra y por eso sirve para dar datos de pobreza a nivel global. El Banco Mundial lo resume así. Un dólar internacional compra en el país en cuestión una cantidad de bienes y servicios equivalente a la que compra un dólar estadounidense en los Estados Unidos. Fin del paréntesis. Entonces el Banco Mundial fija en 1,90 dólares al día el umbral de la pobreza. Concretamente, el poder de compra de 1,90 dólares en Estados Unidos en 2011. Nos podemos imaginar para lo que llega ese poder de compra. Son 57 dólares al mes. Esto significa que con 58 dólares al mes ya estás fuera de la pobreza extrema según este gráfico. Imagínate vivir con 58 dólares al mes. Tener que afrontar gastos básicos como agua, luz, gas, comida para los 30 días que dura el mes, techo, ropa, productos de higiene y transporte, imprevistos, personas a tu cargo y ocio. Con 58 dólares... Eso es lo que les he mencionado al inicio de este vídeo, ¿no? Todos esos gastos como luz, gas, agua, todo, transporte, todo eso tiene que ser a cargo de un gobierno, no de las empresas privadas. Porque las empresas privadas chupan el dinero, van a dejar a paraísos fiscales. Ahí no hay quien les quite ni un céntimo, ni como impuestos, ni como nada. Ellos supuestamente, ya como les he dicho, hacen creer que han generado empleos, pero ya les he dicho quiénes generamos empleo. Es complicado hablar de este tema, pero también yo les puedo decir que es como un hogar, ¿no? Donde está papá y mamá, que pueden ser tanto el gobierno como un capitalista, ¿no? Que han hecho un negocio, un contrato. ¿Quién es el pueblo? Sus hijos, ¿no? Y para criar a estos hijos tienen que haber normas, reglas y al mismo tiempo tienen que dar un poco de dinero para que ellos empiecen a generar empiecen un emprendimiento o a estudiar, ¿no? Pero si a ese núcleo familiar no llega suficiente dinero, estos dos padres tienen que ponerse a hablar con uno de los hijos mayores para intentar negociar, o bien empiezas a trabajar porque esto no nos alcanza, que no sé qué, ya empieza a desintegrarse la familia, ya está empezando a dejar de estudiar y es cuando se genera también la pobreza, ¿no? Porque ya está uno empezando a buscar un trabajo que quizás no le guste, pero que tiene que trabajar, pero ya ha dejado el estudio, por lo cual y hay un profesional menos en ese país, ¿no? En ese núcleo familiar, digamos, ¿no? Ya hay un profesional menos. Si todos hacen lo mismo, imagínense, no hay profesional que cubra lo que realmente necesitara en un núcleo familiar también, porque los ingresos también van a ser menos. Aparte de eso, claro, nos han inculcado tanto en la cabeza que el capitalismo es lo mejor, que por eso tienen que seguir a aquellas personas que salen con coches de lujo, con marcas, que si quiere ser como yo, y el otro por querer ser como el otro invierte hasta el último centavo por seguir a esa persona, y llega el momento se encuentra más endeudado que no sé qué por creérselo algo que no, algo que es humo, ¿me entienden? Aparte de eso, también decir, es importante que se den cuenta que aquí en este núcleo familiar hay un presidente, hay el capitalismo, están los contratos, están las leyes, está el socialismo, como también se puede decir, está también la democracia, porque si no hubiese democracia sería tajante, tú haces esto y tal, como un régimen militar, no. Hay una comunicación. Entonces, yo lo que puedo decir es que para que
funcione todo bien esto, tendríamos que coger del capitalismo lo que es bueno, eh, no perjudicando a nuestro planeta, del socialismo lo que es bueno para intervenir, para sociabilizar, para llevar por igualdad, y la democracia es para dejar hablar a los demás, para que den una opinión. No sé si me entienden, pero espero que me capten lo que quiero decir. Ahora vamos a seguir viendo, a ver, veremos qué es lo que nos dice y si no, ya hago un segundo vídeo porque se me está haciendo largo. Dólares al mes, imposible. Sigues estando en una pobreza extrema. Por tanto, la línea de la pobreza del Banco Mundial y del gráfico de Gates es un insulto a la humanidad. Veamos qué pasa si subimos ese umbral a un punto menos vergonzoso. Por ejemplo, a 5 dólares al día, 150 dólares al mes. El porcentaje de pobreza que nos sale es mucho mayor al que nos enseña Gates y además el descenso con los años es menos marcado. Subámoslo a 10 dólares al día, 300 al mes. Difícil vivir dignamente con esto. Veamos. El descenso a lo largo de los años es mínimo y el porcentaje actual de personas viviendo por debajo de esa línea es del 65% de la población. Parece que si subimos el umbral de la miseria más absoluta, 57 dólares al mes, a la indiscutible pobreza, 300 al mes, el gráfico favorito de Gates se desmorona bastante. Pero todavía es peor si en lugar de en porcentajes vemos la realidad en números absolutos. Situando la línea de la pobreza a 5 dólares al día, el número de personas pobres en el mundo ha aumentado muchísimo, de 2.934 millones en 1981 a 3.180 millones en 2015. Y situándola a 10 dólares al día, de 3.380 millones a 4.826. Pero los acólitos del capitalismo nos dirán aquí que no hay que verlo así, que por supuesto que si la población total de la Tierra aumenta, es muy probable que también lo haga el número de personas pobres. Sí, aumenta, claro. A ver, el ser humano es el mejor activo de un país. ¿Por qué les digo? El mundo, la vida da vueltas. Si en un país el pueblo es analfabeto, el pueblo es enfermo, eh, no puede trabajar aparte de eso, ese pueblo se va a pique. Pero si un pueblo tiene más población, gente joven, la gente mayor va a poder vivir su vida, ¿cómo les puedo decir? Con una seguridad estable. ¿Por qué? Porque si la población no tiene hijos, ¿quién va a aportar a la seguridad social para que estos mayores tengan una vejez por lo menos estable? No sé si me explico. Porque si nosotros dejamos de tener hijos, ¿quién nos va a cuidar cuando seamos mayores? Porque se supone que es como dar vueltas en un anillo. Cuando nuestros hijos son bebés, nosotros somos mayores, y cuando nosotros somos mayores y nos volvemos bebés, quien se hace responsable como padres son nuestros hijos. Entonces, es lo mismo que pasa en lo económico. Cuando las personas jóvenes empiezan a trabajar, ellos van aportando para la seguridad social o para su jubilación de los mayores. Es una rueda. Es que todo es muy complejo para analizar mucho. Yo lo estoy analizando según a mi vivencia. No estoy analizando ni con gráficos ni con nada. Les estoy dando a entender que todo tiene el porqué y hay que analizar antes de decidir. Hay que pensar en las consecuencias y en las consecuencias que no están pensando los que quieren promocionar el capitalismo, es en lo desastroso que en el futuro puede ser nuestras vidas. No sé si me entienden. Vamos a cortar aquí, vamos a hacer un segundo vídeo porque si no se me va a hacer largo, porque si no nadie lo va a ver. Nos vamos a ver en el segundo vídeo.